Muy buenos días, compañeros alumnos. Como todos he sabido que tenemos que iniciar la clase a través de la plataforma de la universidad, por los problemas que ya todos sabemos, esperando que todos se encuentren bien, de salud, son mejores deseos. Vamos a dar inicio a la clase que corresponde al 21 de marzo del 2019 y nos toca continuar viendo los sistemas procesales. Esto dentro del curso de Teoría General del Proceso. Cuando hablamos de sistemas procesales, hablamos de sistemas acusatorio, inquisitivo y mixto, el cual vamos a ver más adelante. En la historia de la administración de justicia se han dado dos modelos opuestos a esta organización de justicia. Tenemos el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo, con variantes todavía que hoy en día continúan vigentes. Cuando hablamos del modelo acusatorio, tanto en materia civil como en materia penal, este se practicaba desde Grecia, concretamente en Atenas, como ya lo hemos venido hablando en temas anteriores, alcanzando su mayor esplendor en la República Romana. Vean ustedes, como les decía la vez pasada, que Grecia, específicamente Atenas, ha sido el país donde ha siempre existido la democracia, donde hemos hablado de la oralidad, de la publicidad, cosa que no se ha dado en muchos, o en ese momento no se dio en muchos países. Este sistema acusatorio alcanza su mayor esplendor en la República Romana, con el procedimiento penal denominado accusatio, que quiere decir acusatorio. De ahí toma su nombre el sistema acusatorio, en donde las funciones de acusado particular, dígase en este caso la víctima, si hablamos de materia penal, y el demandante si hablamos de materia civil o laboral, o el Ministerio Público. Acusado, que es la persona contra quien el ofendido o el demandante presentaba su pretensión, y juez era quien debía verificar la causa y juzgar en su momento. Situaciones que estaban bien diferenciadas. Este sistema pasó al sistema inglés y la fecha aún se conserva. El procedimiento romano canónico, desde sus inicios hasta el siglo XII, es eminentemente acusatorio. Como ya lo vimos, viene de Atenas y pasa a la República Romana hasta el siglo XII. Hablamos de un proceso eminentemente acusatorio. Vamos a ir explicando cuál es el sistema acusatorio. Sin embargo, ya en el año de 1184, con ocasión del Concilio de Verona, este sistema es reformado, instituyéndose la Inquisición, del cual también ya hemos hablado. De esa cuenta, en el nuevo sistema, es decir, en el de la Inquisición, ya no era necesaria la acusación. Es decir, ya no había un ente que acusara, como el Ministerio Público o la persona particular agraviada, sino que bastaba la denuncia, aún anónima. Ya en este Concilio de Verona es abolida la publicidad del proceso, es decir, que ya los actos ya no son públicos, sino pasan a ser secretos. El juez actúa de oficio. ¿Qué quiere decir esto? Que del sistema acusatorio, en el cual ya vimos que había una parte que acusaba, un acusado y un juez, en esta parte ya no había ese contradictorio, porque todo era eminentemente de oficio, secreto. Todo el expediente se elaboraba en forma escrita, no había ya oralidad, incluyendo las declaraciones de los testigos, es decir, todo era documentado a través de la escritura. El juez pierde su calidad de observador y se transforma en acusador.
¿Por qué dice que el juez pierde su calidad de observador? Porque ella no se encarga no solo de verificar las actuaciones que tiene el proceso, sino que también él se transformaba en acusador, funciones que le correspondían al Ministerio Público o al particular que se considerara agraviado. Nuevamente vuelve la tortura como un medio para obtener la prueba o la verdad, por decir así. Al acusado se le priva de todo derecho de defensa, es decir, que ya en este nuevo concilio de Verona en 1184, el acusado pierde el derecho a que sea defendido por un profesional del derecho. El juez dicta la sentencia conforme a lo que le consta en el expediente y se ha aprobado. Es decir, que no había contradictorio. La prueba que se ofrecía, que se incorporaba al proceso o al expediente, esa era, y en base a esa el juez condenaba. Poco a poco la figura triangular del proceso, hablamos de tres, de dos partes enfrentadas en condiciones de igualdad, hablamos del procedimiento acusatorio. Poco a poco la figura triangular del proceso, de dos partes, demandante, demandado, los dos en condiciones de igualdad. En materia penal, víctima, sindicado. Y en sus extremos, en la cúspide, es decir, arriba o en medio, estaba un tercero imparcial que le correspondía al juez. Este triángulo del proceso se fue desdibujándose, es decir, fue desapareciendo para transformarse en figura lineal. ¿Por qué una figura lineal? Dos, porque en una parte estaba el juez y en la otra estaba el acusado. ¿Por qué? Porque el juez, como ya lo dijimos, en el sistema inquisitivo, él era el que investigaba, él juzgaba y él condenaba. En el otro extremo estaba el acusado. Este acusado poco a poco fue perdiendo esos derechos que tenía a la igualdad. En el sistema acusatorio, como hemos indicado, se conservó en los países anglosajones, fue rescatado por la Revolución Francesa y posteriormente transformado en un sistema mixto por obra de Napoleón. ¿Por qué hablamos de un sistema mixto? Porque aquí había una fase de investigación secreta, estoy hablando ya de la Revolución Francesa, ya en tiempos de Napoleón. Había una fase de investigación secreta, un periodo intermedio y la fase del debate que era público. Es decir, aquí ya estamos recuperando nuevamente el sistema acusatorio, ya desde la Revolución Francesa. Es decir, que de 1184, en el Concilio de Verona, permanece hasta la Revolución Francesa. Aquí hablamos de un sistema acusatorio mixto, porque repito, hay una fase de investigación secreta, hay un periodo intermedio y hay una fase del debate que esta ya nuevamente vuelve a ser pública, como en el tiempo de Grecia o en Atenas. El sistema inquisitivo de todos es sabido que de España pasó a América, también lo hablamos en clase, por obra de la conquista, y que se conquistó en todos los procesos del orden penal de las repúblicas iberoamericanas. Incluso todavía al día de hoy hay países en los que el sistema inquisitivo todavía es moneda de curso legal. Ahora vamos a ver las diferencias que hay o que existen entre los sistemas acusatorio y el sistema inquisitivo. En el sistema acusatorio se desarrolla en democracia. Todos sabemos que es democracia. No todos tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, donde reina el individualismo y el respeto al individuo para que lo haga participar e intervenir en la administración de justicia. Por el contrario, las características del sistema inquisitivo lo hacen desenvolverse en regímenes totalitarios,
en los que el respeto a la persona no es privilegiado. Ahí podemos ver la primera diferencia. En el sistema acusatorio, el acto formal de acusación corresponde a los particulares. Volvemos a decir que en este caso, en el sistema acusatorio, el acto formal de la denuncia o la acusación que se hace en contra de otra persona va a ser un particular, no va a ser el juez. Y a los directamente ofendidos, es decir, a las víctimas. Mientras que en el sistema inquisitivo, el proceso se inicia de oficio por los tribunales, ya sea por una denuncia o por una declaración o por un clamor popular. Es decir, aquí no había en un momento determinado víctima. Cualquiera podía hacer una denuncia y eso, si se probaba a través de la mentira, pues lógicamente la persona era condenada. Cosa que no se daba en el sistema acusatorio, porque ahí tenía que haber una víctima en particular directamente agraviada o ofendida para poder accionar ante la justicia. En el sistema acusatorio vamos viendo las diferencias. La situación procesal del sindicado, salvo excepciones de la libertad. Aquí quiero referirme al artículo 259 del Código Procesal Penal, en el cual dice que la excepción a la regla es la prisión preventiva. Lo que quiere decir es que todo proceso penal lo que debe buscar es la libertad de la persona que se les indica de la comisión de un delito, excepto aquellos casos o aquellos delitos en los cuales la persona no puede gozar de esa libertad. Entonces veamos que en el sistema acusatorio el sindicado, salvo las excepciones, como ya lo dije y lo pueden ver en el artículo 259 del Código Procesal Penal, es la libertad. Caso contrario se daba en el sistema inquisitivo, que allí en ese sistema lo normal era la prisión preventiva y la excepción a la regla era la libertad como medida sustitutiva. O sea, ve la diferencia. En el sistema acusatorio, la excepción a la regla es la prisión preventiva. Es decir, debe predominar el principio de la libertad. Mientras que en el sistema inquisitivo, lo normal es la prisión preventiva y la excepción a esta regla es la libertad. En el proceso acusatorio o en los procesos acusatorios, el juez asume una actitud pasiva. ¿Por qué es pasiva? Porque el juez no interviene en la investigación. El juez solamente es contralor de la investigación. No puede él dar directrices, en este caso al Ministerio Público, qué debe de hacer o qué se debe de investigar. Porque entonces se estaría violentando la autonomía del Ministerio Público, que es el ente encargado de la persecución penal por mandato constitucional regulado en el artículo 251 de la Constitución Política de la República. Entonces dice que en los procesos acusatorios el juez asume una actitud pasiva, separado de las partes, es decir, del sindicado y de la víctima. Si hablamos de materia civil, del demandante y el demandado, encargándose únicamente de dirigir la investigación, ya que la labor de acusar y de acreditar la acusación le corresponde a las partes. Repito, la parte agraviada acompañada al Ministerio Público como ente encargado de la investigación, que está en un plano de igualdad. Tanto sindicado como víctima o agraviado están en las mismas condiciones. Así lo dice el artículo 4 de la Constitución Política de la República. Todos somos iguales en dignidad y derechos. Por el contrario, en un proceso penal inquisitivo, de oficio el juez investiga, acusa y recaba medios probatorios. Vean la diferencia entonces que vamos viendo entre un sistema acusatorio y un sistema inquisitivo. En este caso, dice que el juez de oficio, él investiga. Es decir, que en ese sistema inquisitivo, él ordena que hay que investigar. Él acusa y recaba medios probatorios, y yo le agregaría, también condena a la persona. Otra diferencia,
las partes en el proceso acusatorio actúan en un plano de igualdad, lo que yo le repito, artículo 4 de la Constitución. Tanto víctima como sindicado están en el mismo principio de igualdad. Lo pueden ver ustedes en el artículo 5, segundo párrafo del Código Procesal Penal. Artículo 5, segundo párrafo, ahí va a encontrar ustedes que dice que la víctima, el ofendido y el sindicado tienen derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, a que se haga justicia, tanto para el sindicado como para la víctima. A través de la prueba recabada en un proceso penal, se va a determinar si la persona es o no culpable del delito que se le está imputando. Entonces dice que en este sistema acusatorio las partes actúan en un plano de igualdad, inspiradas por el contradictorio, es decir, que tanto la parte agraviada y la parte sindicada se van a contradecir, y es los medios de investigación o la prueba la que va a determinar o va a probar si realmente la persona que está siendo juzgada es responsable del delito que ha cometido. Es decir, que una parte debe ser informada de lo que afirma la otra y de los medios de confirmación que utilizará. O sea, para la parte sindicada, en este caso, o parte demandada, no puede haber ningún ocultamiento de esos medios de prueba que se están ofreciendo. ¿Por qué? Él debe saber de qué se le está juzgando para que pueda defenderse o presentar también su prueba para desvirtuar la acusación que se le está planteando o se le está haciendo. Contrariamente, en el proceso inquisitivo, normalmente no hay respeto a los derechos del sindicado. Prueba de ello es que es permitido el tormento como un medio normal de verificar la verdad de los hechos. Aquí recordémonos de la tortura. Es un tormento, es permitido el tormento como un medio normal. Torturémoslo para que él diga, sí, yo fui el que cometió el delito. Tal vez no fue él. Podrá saber quién fue, pero él va a decir, yo fui, para evitar que le sigan torturando o le sigan dando tratos crueles. Esto es en el sistema inquisitivo. Estamos viendo la historia, cómo ha cambiado el sistema inquisitivo y el sistema acusatorio, las diferencias entre cada uno de ellos. En los procesos de corte acusatorio, el juicio es contradictorio, ya lo explicaba. Es decir, que una parte se entera de lo afirmado y confirmado por la otra, y así viceversa. Es oral. Vean, pues no se vayan a confundir porque todo esto es materia de examen. En los procesos de corte acusatorio, el juicio es contradictorio. ¿Por qué? Porque una parte se entera de lo afirmado y confirmado por la otra y viceversa. Es oral y público. Sin embargo, en el sistema inquisitivo, la fase de instrucción es escrita y secreta. Nadie más lo sabe, solo el juez, limitándose el derecho de contradicción. No hay contradicción. Es decir, la otra parte no sabe ni de qué se le está acusando. Pues el acusado normalmente no sabe quién lo acusa y de qué se le acusa. Y el derecho de defensa sufre serios menoscabos, es decir, la defensa del sindicado, pues el sindicado no es asistido por el defensor cuando es interrogado y su participación en la fase de investigación es limitada. O sea, prácticamente en el sistema inquisitivo, el sindicado, cuando se les indicaba, valga la redundancia, de un delito, era una persona prácticamente ya condenada, porque no tenía derecho a abogado, no tenía derecho a defenderse, no podía participar en el proceso, por lo tanto, era una persona que ya iba directamente al castigo. En el proceso acusatorio, como el juicio, incluyendo la fase de instrucción, es público. En el proceso acusatorio, todas las audiencias son públicas. El procesado, por norma general, está libre. Es lo que ya decíamos, que la excepción a la regla en el sistema acusatorio es la prisión preventiva. No hay tortura, a diferencia del sistema inquisitivo. Como es secreto,
el sindicado se encuentra normalmente detenido y por lo tanto la tortura es posible. En el sistema acusatorio, el acusado tiene conocimiento de quién es aquella persona que lo está acusando, de qué se le está acusando y quién es el juez que va a conocer su proceso. Ese es en el sistema acusatorio. Él sabe, debe saber por el principio de igualdad quién lo acusa, de qué se le acusa y qué juez va a conocer su proceso. Mientras que en el sistema acusatorio, esto es en el sistema acusatorio, como ya lo dije. Por el contrario, en el sistema inquisitivo, normalmente el sindicado no sabe quién lo acusa, quién lo juzga y de qué se le acusa. Creo que ya más claro, como estamos viendo, la diferencia entre cada uno de ellos no puede estar. En el sistema acusatorio, las partes, sindicado, víctima, materia penal, materia civil, demandante, demandado, tanto acusado como acusador, la víctima, acusado, sujeto activo, quien cometió el delito, tienen libertad probatoria. Ambas partes, tanto el sindicado como la víctima, tienen la libertad de probar ese hecho. La víctima, probar que sí sufrió ese daño moral o psicológico o físico, por lo tanto se indica a una persona. Esa persona sindicada también tiene derecho, tiene la libertad de decir: un momento, yo no fui y lo pruebo con esto y esto y esto medio de prueba. Estando a cargo la parte acusadora, acreditar los hechos en que funda la acusación, lo que yo le explicaba. Mientras que en el inquisitivo, los medios de prueba están regulados en forma estricta y el juez procede de oficio a la aportación de la prueba. Vean ustedes entonces qué diferencias vamos encontrando en cada uno de los dos sistemas, sin mencionar el sistema mixto, que más adelante lo vamos a ver. En el sistema acusatorio, la prueba que se produce en la fase preparatoria únicamente es tomada en cuenta como motivos suficientes. Vamos a ver. A una persona la sindican de la comisión de un delito de homicidio. Se hace toda la investigación y se le dice al señor juez: mire, la parte acusadora, el Ministerio Público, le dice: con esta prueba, con estos medios de investigación que se han recabado, se considera que la persona que está sindicada ha cometido el delito, porque hay elementos suficientes para creer que él fue. Por lo tanto, vamos a solicitar la apertura de ese proceso, es decir, un debate, para ver si le logramos probar la conducta que se le imputa con esa prueba. En cambio, en el sistema inquisitivo, la prueba practicada por el investigador es permanente, porque no es necesario repetirla en la etapa de juzgamiento, hasta el punto de que el juez dicta sentencia con fundamento en actas que contienen las pruebas, pues en la mayoría de las veces no percibe la práctica de la misma. Entonces, para que nos quede más claro, en el sistema acusatorio se acompañan varios elementos de prueba o de investigación, pero eso no es suficiente para que un juez que va a juzgar en un debate diga: con esta prueba yo lo condeno. No. En esa prueba se tiene que demostrar, o con esa prueba que se ha presentado se tiene que demostrar que él cometió el delito. Si un elemento faltaría a esa prueba y que genere dudas al juez de que esa persona que está siendo juzgada cometió el delito, a lo mejor lo absuelve o va a dictar una sentencia de carácter absolutorio. ¿Qué quiere decir entonces? Que en el sistema inquisitivo ahí no se valoraba
Es decir, aquí está la prueba documental y en base a esta prueba yo lo voy a condenar. No había discusión, no se discutían esos elementos de prueba o de investigación que se presentaban. Las actas, todo lo documentado, pues él fue, y por lo tanto hay que emitir una sentencia condenatoria. En los procesos de corte acusatorio, continuamos, el juez valora la prueba conforme a su libre convicción. Cuando hablamos de libre convicción, quiere decir que el juez va a valorar esa prueba que les hablaba anteriormente y determinar si es suficiente para poder condenar o absolver a la persona que está siendo juzgada o procesada. La libre convicción es que hablamos de una prueba que se valora en base a la sana crítica razonada, que es la lógica, la experiencia y la psicología. La lógica, porque él en base a la prueba que se va a diligenciar, va a decir o va a considerar si es o no culpable. La experiencia es porque él ha tenido otros casos similares y ha visto el comportamiento del sindicado en otros procesos. Y la psicología es determinar en el debate, como es oral, las acciones o los gestos que toma cada uno de los sujetos procesales o testigos que declara en ese proceso. Ese es en el proceso acusatorio. En cambio, en el sistema inquisitivo, es el legislador quien le indica al juez, es decir, quien redacta o elabora o crea la ley, que es el legislador, quien le indica al juez el valor de cada medio de prueba, naciendo así el sistema que se conoce como de prueba tasada o legal. Esto es prueba y punto, no es objeto de discusión. Ese era el sistema inquisitivo. En el proceso penal acusatorio, las funciones de acusación, oiga bien, de acusación, defensa y jurisdicción están claramente diferenciadas. ¿Por qué? La acusación podrá ser ejercida por el ofendido o por el Ministerio Público, como ya le he venido explicando. La defensa, por un abogado designado por el sindicado o por un órgano estatal diferenciado. Explico acá. Cuando hablamos designado por el sindicado es que nuestra Constitución dice, y el Código Procesal Penal establece, que el sindicado tiene derecho, o sea, el sindicado de la comisión de un delito, tiene derecho a elegir un abogado de su confianza. Cuando hablamos de su confianza es porque él, con sus propios recursos económicos, va a pagar los servicios de ese abogado. Y cuando hablamos o por un órgano estatal diferenciado, en el caso de Guatemala, porque está en nuestra legislación y ese es el contenido del tema, apegado a nuestra legislación, sería un abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal que va a asistir al sindicado de forma gratuita. La función jurisdiccional, pues lógicamente la que van a ejercer los jueces independientes e imparciales. Mientras que en el sistema inquisitivo existe confusión entre acción y jurisdicción. Ya sabemos qué es acción y ya sabemos qué es jurisdicción. ¿Por qué? Porque el juez no se limita a su función de juzgador, sino también acusa en la acción y aporta pruebas en contra del sindicado. Ahí ustedes se pueden dar cuenta entonces las diferencias que se enmarcan entre el sistema acusatorio y el sistema inquisitivo. Si bien es cierto, hoy en día hay algunos países que todavía lo aplican, me refiero al inquisitivo. En Guatemala, pues esto ya es pasado, tomando en cuenta que nuestro Código Procesal Penal guatemalteco fue no reformado, entró en vigencia el nuevo Código Procesal Penal guatemalteco en el año de 1994. Anterior a 1994
hablábamos de un proceso eminentemente inquisitivo, donde todo era secreto, donde el juez investigaba, acusaba y condenaba. De 1994 tenemos un código procesal eminentemente acusatorio, pero con algunos pasajes del sistema mixto, y ese es el que vamos a ver ahorita. Es oportuno indicar que actualmente no existe un sistema acusatorio propio, es lo que yo les explicaba. Estamos en presencia de sistemas predominantemente acusatorios, pero con características inquisitivas. Es decir, entonces hablamos de un sistema mixto. Rossi dice, ejerció notoria influencia sobre el derecho continental europeo, el sistema mixto, y su zona de influencia, y que pretendió amalgamar en una síntesis imposible a ambos modelos. Resultó en realidad un inquisitivo reformado. Álvaro Belloso nos dice que son sistemas incompatibles y que no es factible concebir racionalmente el sistema mixto, por ser un sistema filosóficamente erróneo, políticamente nefasto y jurídicamente inconstitucional. Veamos. Independientemente de lo anterior, es decir, de lo dicho por Vázquez Rossi y por Álvaro Belloso, ellos manifiestan que jurídicamente es inconstitucional poder aplicar un sistema mixto. Dice, independientemente de lo anterior y aún cuando estimemos que ambos sistemas son incompatibles, dígase el sistema acusatorio y el sistema mixto, pues sí, lógicamente son incompatibles porque ya vimos las diferencias que hay entre cada uno de ellos. Lo vuelven ustedes a leer y se dan cuenta que bien se marca cuál era el sistema acusatorio y cómo funcionaba el sistema inquisitivo. Son incompatibles. Pero aún así podemos ver que en la práctica el sistema mixto es una realidad, pues está adoptado en los códigos procesales y se aplica en los países de habla hispana, como es el caso de Guatemala. ¿Por qué hice esto? Nuestro Código Procesal Penal, decía yo, que es eminentemente acusatorio. Entró en vigencia en el año 1994. Pero aún así, hay artículos, pues, más adelante, si Dios me da la oportunidad y ustedes pues, también estén presentes, vamos a ver, cuando veamos procesal penal, ¿por qué dice que Guatemala todavía se aplica el sistema mixto? Hay pasajes dentro del proceso penal donde determinadas diligencias se presentan todavía de manera escrita. Si bien es cierto, nuestro código habla de la oralidad, o no, la publicidad, la inmediación, también es cierto que hay diligencias que se practican todavía de manera escrita. Por eso entonces dice que nuestro sistema también puede ser un sistema mixto y, como ya dije, sí se aplica acá en Guatemala. Vamos a continuar después de haber visto los sistemas procesales. Vamos a ver ahora el proceso jurisdiccional. David Echandía nos dice que el proceso penal es el conjunto de actos coordinados que se ejecutan por o ante funcionarios competentes del órgano judicial del Estado para obtener, mediante la actuación de la ley, en un caso concreto, la declaración, la defensa o la realización coactiva de los derechos que pretendan tener las personas privadas o públicas. Entonces, cuando hablamos de proceso o derecho procesal, hablamos de un proceso y dice que es el conjunto de actos coordinados
que se ejecutan por o ante funcionarios competentes del órgano judicial del Estado. Si vemos primero que es un proceso, podemos decir que es una serie de etapas o de documentos que se van incorporando concatenadamente con el fin de lograr un fin determinado. Pensemos en la oficina donde estemos, que es un proceso, un expediente. Usted, de donde trabaje, recibe un expediente con un primer documento, y así sucesivamente lo que va incorporando, se va ingresando, que tenga relación con el primero, se va ordenando a completar un expediente o proceso. Y cuando ya hablamos de proceso jurisdiccional, que directamente ante los órganos jurisdiccionales, pues ahí no está la definición: conjunto de actos coordinados que se ejecutan por o ante funcionarios competentes del órgano judicial del Estado para obtener, mediante la actuación de la ley, en un caso concreto, la declaración, la defensa o la realización coactiva de los derechos que pretendan tener las personas privadas o públicas. ¿Cuál es la naturaleza jurídica del proceso jurisdiccional? En el transcurso de la historia se han generado dos corrientes. Tenemos la primera, en la que se incluyen las teorías que lo consideran como de derecho privado. Vean pues, el proceso, hay dos corrientes a través de la historia. La primera dice que el proceso o la naturaleza jurídica lo sitúa dentro del derecho privado, y la segunda corriente o la segunda teoría lo ubica dentro de la teoría publicista. Vamos a ver entonces la diferencia entre cada una de ellas. Cuando hablamos de doctrinas privatistas, en ellas se habla de la teoría del contrato. Los pensadores de esta teoría son los franceses de fines del siglo XVIII y del siglo XIX, especialmente autores como Aubry, Raoult, de Molombe, Montaigne, Potter, entre otros. Ellos conceptuaron al proceso como un contrato, así decían ellos. Esta teoría supone la existencia de una convención entre el actor y el demandado, en la que se fijan los puntos de litigio y en la que tiene su fuente los poderes del juez. Yo, en lo personal, difiero de esta teoría, toda vez que no puede ser un proceso donde exista un litigio un contrato, porque si lo vemos en materia civil, el contrato es un acuerdo de voluntades, no hay litigio, pero eso lo decían ellos en ese tiempo. Eso es lo que nosotros estamos descifrando ahorita. Entonces dice que supone la existencia de una convención entre el actor y el demandado, o sea, el demandante, en la que se fijan los puntos de litigio. Bueno, la misma definición dice que hay puntos en litigio. ¿Y quién es la fuente? Los poderes del juez. O sea, entonces no puede ser un contrato, porque el contrato es un acuerdo de voluntades. Y lógicamente se va a llevar a conocimiento de un juez cuando hay incumplimiento de ese contrato. Pero sería el incumplimiento del contrato. Si hablamos de un proceso, un derecho, un proceso jurisdiccional o judicial, es porque de un inicio existe un litigio y lo vamos a llevar al conocimiento del juez para que él resuelva ese litigio. También nos dice que existe la teoría del cuasicontrato. Esta es de la teoría privatista o el ámbito privado. Los doctrinarios franceses, para explicar los derechos y obligaciones que según ellos nacen de un proceso, recurrieron a las otras fuentes del derecho. Recordemos que en esa época se consideraba que las fuentes eran el contrato de regreso, el cuasicontrato, que estamos viendo, el delito, el cuasidelito y la ley. Cuasidelito no existe, delito sí, y la ley sí existe. Cuasicontrato en la práctica es aquel que se celebra entre ambas partes, pero que no está documentado,
que es un cuasi contrato, pero que no adquiere la calidad de contrato. Y cuasi delito no puede haber. O hay delito o no hay delito. O hay un delito en grado de tentativa o hay un delito consumado. Y siendo obvio que el proceso no es un delito ni un cuasi delito, descartaron dichas figuras y recurrieron a la figura del cuasi contrato, olvidando la fuente principal, que es la ley. Por lo tanto, tampoco el proceso no es ni un contrato ni un cuasi contrato. Aquí viene la crítica, para que nos quede más claro. Adicionalmente a las críticas que recibió en su oportunidad, las tesis contractualistas que se aplicaban a la del cuasi contrato, el señalar que el proceso es fuente de obligaciones, pues aún en el supuesto de que esto fuera verdad, desconoce que éstas se producirían no por voluntad de una de las partes, sino por la ley. Es lo que yo les decía o les explicaba. En el contrato hay voluntad de las partes. Aquí no hay voluntad de las partes. Aquí la ley dice que si alguien comete un delito, tiene que ser denunciado para que sea juzgado. Así lo establece la ley. Por otra parte, se olvida el papel y el carácter público del funcionario judicial que está superpuesto a las partes. Es decir, que no puede resolverse ese problema solo entre las dos partes, dígase el demandante y el demandado, o el acusador y el acusado, sino que tiene que estar un tercero, que es el juez, que está puesto por imperio legal para que resuelva esa controversia, ese litigio que le han llevado a su conocimiento a las partes. Aquí entramos a las doctrinas publicistas. Tenemos la teoría de la relación jurídica, es la otra teoría. El profesor Hugo Rocco define la relación jurídica procesal como aquel conjunto, pongan atención o véanlo, de relaciones jurídicas. Esto es de derechos y obligaciones reguladas por el derecho procesal objetivo. Aquí ya estamos hablando de un derecho procesal o de un código procesal penal objetivo, que median entre actor y Estado, y entre demandado y Estado, que nacen del ejercicio del derecho de acción y contradicción en juicio. Esta es la teoría que más se puede apegar al proceso. Porque aquí hablamos de actor, de demandado y el Estado, representado a través de el juez, quien es el encargado de ponerle fin a ese litigio que ha llegado a su conocimiento. Pasamos ahora a ver las etapas del proceso. Cualquier definición del proceso a la cual nos adhiramos nos dirá que está integrado por una serie de actos. Sin embargo, no debemos olvidar que dichos actos conforman distintas etapas, y nuestra tarea será determinarlas tomando como nuestro auxiliar a los principios que informan al proceso, sin el cumplimiento de los cuales no estamos ante un proceso. Principios que inspiran al proceso: principio de igualdad, principio de contradicción, principio de inmediación, debido proceso, principio de publicidad, principio de oralidad. Bueno, es una serie de principios. Sin el cumplimiento de estos principios no estaríamos ante un proceso, porque aquí estamos hablando de un proceso ya eminentemente acusatorio. Ya olvidémonos del inquisitivo. Del inicio, sabemos que todo proceso tiene un principio y tiene un fin. Lógicamente, el principio es la denuncia o la demanda, y el fin termina en una sentencia que puede ser constitutiva o declarativa. Cabe entonces preguntarnos, ¿cómo se inicia un proceso? En la materia civil, laboral y contencioso administrativo. Cuando iniciamos un proceso pretendiendo tutela jurisdiccional, es decir, que la justicia nos ampare a través del juez encargado de conocer esa carpeta o ese proceso. Lo incoamos por medio de la demanda, o sea, lo relacionamos por medio de la demanda,
que es el acto procesal por medio del cual se activa la función jurisdiccional. El juez ahí está, se presenta una demanda, él le da trámite, la analiza y le da el trámite que corresponda, como ya lo vimos anteriormente. En el ramo penal se acepta que el proceso propiamente dicho se inicia cuando el Ministerio Público presenta la acusación. Es decir, cuando el Ministerio Público le imputa a la persona sindicada de la comisión de un delito el tiempo, el modo y el lugar en que se cometió, que es la que se hace, las veces de la demanda. Dicho memorial que inicia el proceso, sea civil, laboral, contencioso, administrativo o penal, debe plantearse o presentarse ante el órgano jurisdiccional que corresponda, es decir, ante el juez que va a conocer, porque ya sabemos y ya vimos, cuando hablamos del órgano jurisdiccional que corresponda, pues tiene que ser el competente para conocer, por razón de la materia, razón de la cuantía, por razón de grado o por razón del territorio, en el cual deberá individualizarse a la persona que lo plantea. Requisito indispensable: ¿quién es la persona que está planteando la demanda o la anuncia? La persona del demandado, datos del demandado o acusado, la pretensión en forma clara y precisa. Ya ustedes saben que es la pretensión en forma clara y precisa. ¿Con qué medios de prueba yo estoy planteando esa pretensión? ¿O con qué medios de prueba voy a acreditar esos hechos afirmados en la petición? En su oportunidad vimos que uno de los principios que informan al proceso es el de igualdad, ya lo mencionaba, el cual consiste en el derecho que tiene una parte de ser informada de lo que afirma la otra. También ya lo vimos. Para que una persona sea legalmente incorporada al proceso como demandada, es indispensable que por el principio de igualdad referido se le emplace y se le haga de su conocimiento la pretensión que se formula en su contra. Lo explicábamos en su momento: una persona se considera agraviada o afectada, plantea la demanda, señalando el lugar para notificarle al demandado, se le notifica y se le hace saber de qué se le está demandando o de qué se le está denunciando, para que tenga conocimiento y pueda de esa forma ejercer su defensa, planteando también su prueba que tenga. Esta segunda etapa, que Alvarado Bello se denomina la posibilidad de negación del demandado. Veamos lo que decía anteriormente: demandado o reo, depende del tipo penal, si es civil o es penal. Esta es la actitud que va a asumir el sujeto que ha sido incorporado al proceso en su calidad de demandado o de sindicado, de asumir una actitud a su interés. Ya explicábamos que es la rebeldía, aquel que no llega al proceso el día y hora ya citado. El allanamiento, el grupo lo exponía, es aquel que se allana, ya sea parcial o totalmente, a las pretensiones del actor o del demandante. Puede plantear las excepciones, hablamos de perentorias, previas, explicamos en su momento. Puede contestar la demanda o reconvenir a esa demanda. ¿Cuál es la siguiente etapa? Obviamente las partes, demandante o acusador, o demandado o acusado, aquí estamos hablando de las dos, según sea el caso, deben tener la oportunidad de confirmar los supuestos de hecho en que fundan su pretensión y oposición, respectivamente, y lograr el convencimiento del órgano jurisdiccional que conoce el caso. Es decir, entonces, ambas partes, desde la posición en que estén, demandante o acusador, demandado o acusado, deben probar esos supuestos de hechos en que se está fundando esa pretensión. ¿Cómo? A través de la prueba. Y es al final el juez el que va a resolver y va a determinar quién, por decir así, lo convenció de la pretensión que planteó. El profesor argentino nos indica que la siguiente fase después de la etapa de confirmación o de prueba es la de conclusión o de alegación, durante la cual cada parte hace una evaluación del aludido material, es decir, de todo su contenido de la demanda, incluyendo la prueba, encuadrando los hechos acreditados en la norma jurídica que rige el caso sometido a juzgamiento. Dígase prueba y los tipos legales que va a hacer valer cuando hablamos de norma jurídica
y de esa cuenta convencer al juez para que resuelva sobre el caso que tiene a su conocimiento. En el orden penal, el Código Procesal Penal nos indica que terminada la recepción de las pruebas, es decir, aquí hablamos de un debate, el presidente va a conceder sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al querellante, al actor civil y a los defensores del acusado y a los abogados del tercero civilmente mandado. Eso lo regula la ley, en su momento se va a explicar cada uno de ellos, para que en ese orden emitan sus conclusiones. Conclusiones no es más que decirle al juez que todo el diligenciamiento de la prueba en el debate ha quedado demostrado que la persona que está siendo juzgada es responsable del delito. Esa es la tesis del Ministerio Público, y la antítesis de la defensa es demostrarle al juez con la misma prueba de que la conducta indicada no quedó demostrada con esa prueba y que por lo tanto se pide que se deje en libertad. Si estuviera presente el agraviado que denunció el hecho, se le va a dar la palabra por si él quiere exponer algo, y por último el presidente le va a preguntar al acusado, es decir, al presidente del tribunal, si tiene algo más que manifestar, le va a conceder la palabra y va a cerrar el debate. Esto es en materia penal. Briceño Sierra y Alvarado Belloso nos dicen que el proceso está constituido por las fases que hemos mencionado: afirmación de hechos, negación de hechos, confirmación de hechos y alegación de esos hechos. Por considerar que la sentencia no es un acto procesal, por el contrario, nosotros nos pronunciamos del lado de la doctrina que considera que la sentencia precisamente es el acto procesal del juzgador por excelencia. Luego consideramos que después de la fase de alegación procede la etapa de decisoria, que consiste en el pronunciamiento de la sentencia, que es el acto procesal del órgano jurisdiccional que resuelve el caso que se le ha planteado, la cual al estar firme con efectos de cosa juzgada. Aquí, para manera de recordar, cuando hablamos que es el juez por excelencia el que va a resolver y va a dictar la sentencia o el pronunciamiento de la sentencia, esto va a ser después de haber analizado toda la prueba en base a la valoración de la prueba de la libre convicción o la sana crítica razonada, como explicaba atrás, de la lógica, la experiencia y la psicología. Y de esa cuenta el juez va a resolver y va a dictar la sentencia que corresponda. Héctor Santos Azuela agrega 2 etapas con las cuales estamos de acuerdo. A manera de ilustración, pues nos dice que la etapa de impugnación es aquella en la que la parte interesada exige la revisión y retoma del proceso ante el Tribunal Superior o de Alzada. La impugnación no es más que un recurso que se plantea ante un órgano superior al que dictó la sentencia, porque no está de acuerdo con la sentencia que le fue emitida. Si es absolutoria, quien va a impugnar es el Ministerio Público, y si es condenatoria, que va a impugnar va a ser el condenado a través de su abogado defensor. Y terminada esa etapa, pasamos a una etapa de ejecución, que esto no es más que es una facultad procesal que la ley le da a los jueces de ejecución, que son los encargados de darle cumplimiento a esa sentencia que ha sido emitida y que ya está firme o debidamente ejecutoriada para que la persona cumpla su condena en el centro de cumplimiento de condena que le asigne el juez de ejecución. Vamos a ver las diferencias entre proceso y procedimiento. Normalmente se confunden los términos proceso y procedimiento, pero aquí hoy sí lo vamos a ver la diferencia entre cada uno de ellos. El proceso es el método establecido por la ley para administrar justicia, que se informa por los principios procesales y que contiene las etapas procesales a las que nos hemos referido con antelación. Es decir, el proceso no es más que aquella serie de principios establecidos y que no se pueden violentar al momento de administrar justicia. Repito,
derecho de defensa, derecho de igualdad, el principio de inocencia, el que no puede ser juzgado 2 veces por un mismo delito, el principio de inmediación, el principio de oralidad, el principio de publicidad, contradicción. Esos principios ya están establecidos en la ley y se deben cumplir al momento de administrar justicia. Ese es el proceso. Y mientras que el procedimiento, como dice Cuenca, es el conjunto de esos actos que se van a realizar por el juez y las partes y los terceros del Ministerio Público en determinado tiempo y lugar conforme a un orden establecido por la ley. Es decir, entonces, el procedimiento es cómo se va a cumplir el proceso, no violentando esos principios procesales que yo mencioné, y de esa cuenta obtener una administración de justicia de manera imparcial y legal. ¿Qué son los presupuestos procesales? Veamos la definición del profesor guatemalteco Mauro Chacón. Él dice que los presupuestos procesales son circunstancias que deben observarse de oficio y que deben existir para que sea admisible el proceso, y los divide en positivos. Primero veamos. Los presupuestos procesales no son más que aquellos requisitos que debe llevar un memorial, una demanda, al momento de interponerse ante un órgano jurisdiccional. No se pueden obviar. Si un requisito falta a un memorial, no le van a dar trámite. Y entonces dice acá que los divide en positivos. ¿Cuáles son los positivos? Son los que deben existir, como la competencia, es decir, que quien está demandando y el juez que va a conocer tienen que ser competentes. La capacidad para ser parte procesal. No pueden ir cualquier persona y alegar entre un proceso derechos que no le asisten, sino tiene que ser directamente la persona afectada para ser parte del proceso. ¿Y los negativos cuáles serían? Los que no deben existir, como el hecho de que no esté pendiente del litigio. Voy a denunciar o voy a demandar algo que creo que va a pasar. Eso no es así. Ya tuvo que haberse consumado la acción, el acto, para poderlo hacer. O dice, o no esté resuelto con anterioridad de cosa juzgada. No podemos retomar un proceso en el cual la persona demandada o sindicada ya haya sido juzgada. Es decir, podrá ser juzgado por otro hecho, pero no por el que ya fue juzgado. Sin embargo, consideramos más completa la visión que por su parte nos proporciona Álvaro Belloso. Él dice que presupuestos es el conjunto de condiciones y requisitos que deben cumplirse insolayadamente para obtener la iniciación y el posterior desarrollo del proceso, así como la emisión de la sentencia que constituye su objeto. Lo que les decía, tiene que estar debidamente redactado o bien redactado, llenando los requisitos que establece la ley para que pueda darse de trámite a esa o iniciar esa demanda o ese anuncio que usted está planteando, para que posteriormente se desarrolle el proceso. Azula Camacho, él da una clasificación del proceso. Él lo divide en varias formas. Veamos una, desde el punto de vista de la rama. 2, según el órgano que conoce. 3, conforme a los intereses que se debaten. Y 4, por la posición que ocupan. Y 5, por la clase de pretensión. Veamos cada uno de ellos. En cuanto a la rama, este punto de vista toma en consideración los diversos ordenamientos de carácter sustancial a los cuales el proceso sirve de medio o vehículo para su efectividad. Puede decirse entonces, hablemos de un proceso civil, de un proceso penal, laboral, coactivo, contencioso administrativo. Esto es en cuanto a la rama. Así se clasifica el proceso, o sea, la clasificación de los procesos. Segundo, de acuerdo con el órgano que conoce. Aquí toma como referencia aquel órgano encargado de tramitar y fallar el proceso. Puede ser judicial,
cuando hablamos o cuando decimos que es una rama del Estado que se va a encargar de administrar justicia. Puede ser arbitral, aquel que se conoce entre particulares que carecen de jurisdicción pero que la asumen temporalmente desde que empiezan a ejercer sus funciones hasta cuando profieren la respectiva decisión o fallo. Esto más que todo se da en materia laboral. Cuando hay un conflicto entre patrón y trabajador, entonces se lleva a un juicio arbitral, se nombran amigables componedores, le llama el Código de Trabajo, personas del mismo ramo laboral, para que ellos interfieran entre ese conflicto entre patrón y trabajador y ponerle fin a ese conflicto. Por eso habla de rama penal o judicial y de rama arbitral, de acuerdo al órgano. A la posición de las partes. Aquí también tiene que haber una actitud o un interés que las partes deben tener en relación con la decisión que se tome en la sentencia. Se divide en contencioso. ¿Por qué? Porque entre las partes hay una controversia, hay un litigio, hay intereses encontrados. Por eso es contencioso, y hay voluntarios cuando no existe litigio, controversia o enfrentamiento entre quienes intervienen. Por ejemplo, podríamos hablar de una rescisión de un contrato. Aquí hablamos de manera voluntaria. Las partes ya no quieren continuar, un arrendamiento. Las partes ya no quieren continuar con el arrendamiento, pues le ponen fin de manera voluntaria. Una compraventa, ya no se quiere consumar, un mutuo, tantos tipos de contratos que hay. Pero el contencioso es cuando hay litigio, cuando hay controversia. 4. De acuerdo a la naturaleza de la pretensión. Ya todos sabemos que es una pretensión. Es aquel derecho que reclama el demandante en su demanda en contra del demandado. Aquí estaría poniéndole fin a la clase de este día. Espero que me hayan comprendido por lo saturado que está la plataforma, porque son miles de estudiantes a nivel nacional y todos estamos haciéndolo a través de este canal. Yo les sugiero que anoten las dudas que tengan y cuando regresemos, si Dios quiere, a clases presenciales, ahí las vamos a aclarar. Podemos tomar un tiempo, pues esforzarnos un poquito más, llegando más temprano, y si hay dudas, tomar 15 minutos en cada clase, en cada periodo, para poder ir aclarando esas dudas que vayan surgiendo durante las presentaciones que se van a estar haciendo a través de este medio. Si no, pues qué bueno, que les quede claro. Si Dios quiere, yo les voy a estar enviando la otra presentación en el transcurso de la semana o el otro fin de semana, y de esa cuenta poder ir avanzando en el contenido del curso. Trabajos, pues esperemos que te reanuden las actividades para poder dejar, y si no, lo vamos a hacer a través de esta vía. Pasen buen día y que todos se encuentren bien.